Durante estas 8 semanas hemos estado estudiando los principios bautistas. Explicamos ya lo que es. Si alguien no ha seguido los vídeos de los principios bautistas, los tenemos en internet, o sea que simplemente si ponéis principios bautistas, Iglesia de Laci, Raúl López o Job, os saldrán seguramente nuestros vídeos que hemos explicado. Yo tengo ahí una lista de vídeos en los cuales hemos explicado qué son los principios bautistas. Con eso, con el estudio de los principios bautistas, lo que hemos hecho ha sido presentar la identidad de lo que son los bautistas. Una identidad básica. No hemos estado hablando de las grandes doctrinas. Siempre hemos explicado que los principios bautistas lo que hacen es explicar la aplicación de esas doctrinas en la vida de las personas. Y no es el credo exactamente de los bautistas, nadie lo puede llamar así, porque lo que hacen es orientar sobre cómo aplicar esas doctrinas. Y los bautistas hemos decidido aplicarlas de una manera determinada y por eso hacemos principios bautistas que los estudiamos juntos, los aprobamos juntos y los llevamos adelante. De manera que si alguien no ha visto eso, yo les recomiendo que lo vea para tener todo el contexto. Como hemos acabado de presentar la identidad de los bautistas, lo que vamos a hacer en esta clase es conocer a los demás. ¿Qué es lo que hacen otras iglesias? Conocerlas desde el respeto. Luego, es decir, son diferentes a nosotros. En la FEREDE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, hay diferentes denominaciones y vamos a tratar de conocerlas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? No es un objetivo de conocerlas históricamente. Es decir, muchas veces hemos asistido a conferencias magistrales maravillosas y que yo recomiendo, relacionadas con cómo se han generado los diferentes grupos denominacionales. Es muy interesante. A mí ese tema me interesa muchísimo y lo he estudiado muchas veces, pero no es el objetivo de esta clase, porque la idea es hacer una presentación de los grupos principales de las denominaciones. Si nosotros, pasa la diapositiva siguiente, por favor. Pero ahí lo que está diciendo es que desde 1517, que por cierto no había ninguna iglesia protestante en 1517 y medio, o en noviembre, si fue, porque hay veces que es muy gracioso oír desde un púlpito que hay personas que dicen qué difícil era ir a una iglesia protestante en 1517. No, es que no había ninguna iglesia protestante. De hecho, los luteranos, si le damos una fecha, hablaríamos, no se ve ahí, pero 1521, la Dieta de Worms, cuando ya le expulsan a Lutero. Digamos que a partir de entonces se podría considerar. Mucho antes de incluso cuando puso las tesis Lutero, ya había movimientos disidentes, que no vamos a entrar en ese campo hoy. No, si alguien esperaba eso, lo sentimos, no. Nosotros, los verdes son los bautistas, nosotros que somos, digamos, de una segunda reforma, digamos, una escisión, en cierto modo, de los anglicanos, que tampoco vamos hoy a analizar la generación de las iglesias bautistas, pero todo ese movimiento tuvo una serie de divisiones, por llamarlo de alguna manera, que sirvieron para el crecimiento del pueblo de Dios y además cada uno haciendo un énfasis diferente. Hoy en día en la FEREDE, pásame a la diapositiva siguiente, por favor. En la FEREDE hay todos esos grupos que igual no preocuparos que no veáis nada, porque ya os digo que si alguien quiere yo se lo mando la diapositiva completa que he confeccionado yo, en la que vienen los grupos principales denominacionales, pero además con toda la serie de subdivisiones. Había unos grupos básicos que son los que en los estatutos de la FEREDE empezaron a funcionar, pero luego hay un montón de más grupos dentro de la propia FEREDE. Lo que vamos a ver es simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Pero no es que haya solo 6 grupos denominacionales. Entre esos 6, pues podemos multiplicarlo por 4 o por 5. ¿Por qué? Porque luego dentro de cada uno hay diferentes variantes. Los vamos a presentar con sumo respeto. Con tanto respeto que lo que se me ocurrió fue que en vez de contároslo a vosotros de qué va cada grupo, hablar con sus dirigentes y decirles, oye, ¿por qué no me preparas un pequeño vídeo para mi iglesia en el cual me cuentes lo básico de tu iglesia? Yo les mandé un guión a todos, le decía que me contestase al cuál es el gobierno eclesial, que lo hemos explicado cuál es el bautista, en los principios bautistas, tu posición en la Santa Cena y bautismos, eso no lo hemos explicado porque eso ya entraría más en el campo de doctrinas que principios bautistas, cuál es tu jerarquía, nosotros hemos explicado cómo evolucionamos y cómo pensamos sobre la jerarquía, cuál es tu relación con las otras iglesias,
tipos de culto, cómo se mantienen los pastores dentro de tu denominación y el papel de la mujer en la Iglesia. Son todas temas importantes a los cuales yo les lanzo esas preguntas y ellos contestan, unos exactamente pregunta a pregunta y otros no. Claro, ellos también están presentando vamos a decir, su propia opinión sobre lo que ellos piensan de sí mismos y me parece que lo hacen súper honestamente y claro, pero yo a lo mejor matizo un poco más o amplío algo porque, claro, hay ciertos detallitos, cosas que sabemos de las denominaciones que a lo mejor ellos no le han dado la importancia que nosotros sí les damos, ¿vale? Entonces, el orden que he puesto ha sido desde, digamos, los más próximos a la Iglesia Católica por diferentes cosas, que puede ser a lo mejor por la vestimenta, hasta los más, digamos, alejados por diferentes cosas. Pero realmente esto, aunque lo presento así, yo soy el primero que pienso que no es del todo así, porque hay muchas doctrinas, principios, costumbres, maneras de entender dentro de cada religión, de cada denominación, que se relaciona directamente también con lo que sería la antigua Iglesia primitiva de una manera diferente, ¿vale? El primer grupo que vamos a ver es la denominación de los anglicanos. Vamos a ver a su obispo en España, que él presenta a este grupo denominacional del cual es obispo. Ponme el primer vídeo, por favor. La Iglesia Española Reformada Episcopal es parte de la Comunión Anglicana, es una comunión de iglesias que tiene su origen en la Iglesia de Inglaterra y por lo tanto somos una iglesia protestante originaria de la Reforma. En España somos la denominación más antigua, establecida el 25 de abril de 1868 y desde entonces estamos dando testimonio de nuestras creencias. Muchas veces se nos pregunta cuál es o qué tipo de ministerio tenemos. Tenemos un ministerio para servir al pueblo compuesto por diáconos, presbíteros, obispos y el pueblo fiel. Todos juntos servimos en diferentes dones y cada don distribuido en el ministerio que uno tiene. Nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno totalmente democrático. Es decir, que igual que en un sistema parlamentario hay distritos electorales, en nuestro gobierno hay parroquias, que son como distritos electorales. ¿Qué se hace en los distritos electorales? Elegir delegados o representantes en el Parlamento. En nuestras parroquias elegimos representantes al sínodo. El sínodo es como nuestro Parlamento. ¿Qué hace un Parlamento? Elige un gobierno. ¿Qué hace el sínodo? Elige una comisión permanente que es la que gobierna la Iglesia, igual que un gobierno durante el tiempo que dura su mandato o legislatura. Todo está presidido por el obispo. Por eso decimos que somos una iglesia episcopal, pero no somos una iglesia gobernada por obispos, sino una iglesia democrática. En cuanto a los sacramentos, creemos que hay dos sacramentos establecidos por Jesucristo que son para todos los cristianos, el bautismo y la Eucaristía. Sobre el bautismo creemos que fue establecido por Jesucristo, por supuesto, y que es el signo del pacto de gracia. Dios ha hecho un pacto de gracia con el ser humano para salvarle, y el bautismo es ese signo. Y como en el Antiguo Testamento el signo fue la circuncisión, en el Nuevo Testamento es el bautismo, para los creyentes y para sus hijos. Abraham por la fe se circuncidó y circuncidó a su hijo. Nosotros nos bautizamos y bautizamos a nuestros hijos porque también pensamos que son parte del signo de gracia. En cuanto a la Santa Comunión, creemos que es la comunión, la unión con Dios en la que Cristo está realmente presente en los elementos del pan y del vino. No decimos cómo está presente, si espiritualmente o materialmente presente. Cada creyente puede creer lo que crea e interpretarla como le parezca, pero sabemos y proclamamos que Cristo está presente en la Santa Comunión o en la Eucaristía. Nuestra liturgia o forma de culto está basada en el culto de la Iglesia primitiva, la Iglesia de los primeros siglos, cuando los cristianos cristocéntricos alababan a través de textos de las Sagradas Escrituras. Estos textos organizados decentemente y con orden, usando las palabras que usaron nuestros padres, nuestros abuelos y todos aquellos que nos han precedido en la fe, constituyen la liturgia o forma de culto que tenemos en nuestra Iglesia. Nuestras relaciones
con las demás iglesias son ecuménicas o de diálogo. No significa que estemos de acuerdo con las personas con las que dialogamos, pero estamos dispuestos a sentarnos para escuchar a cualquier persona que nos hable y sobre todo que busque la unidad en Cristo. El mantenimiento de nuestros ministros es un mantenimiento solidario, es decir, cada fiel da lo que puede en su parroquia, cada parroquia aporta lo que puede a una caja central para pagar el salario de los fieles, y con ese dinero se distribuye de forma equitativa para que todos los fieles puedan recibir, todos los ministros puedan recibir el mismo dinero. Por supuesto, hay algunos ministros que están dedicados a pleno tiempo y otros a tiempo parcial y otros que ofrecen su ministerio de forma voluntaria. Finalmente, dos cosas importantes. El papel de la mujer en la Iglesia, en un minuto, es igual que el del hombre. Para Dios no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni libre, no hay ninguna diferencia. Ambos forman el ser humano que tiene la dignidad de servir a Dios. Y el papel de las Sagradas Escrituras es muy importante. Las Sagradas Escrituras nos han sido dadas para entender la voluntad de Dios, y estas Sagradas Escrituras se deben entender a la luz de la razón y de la tradición, como ha sido interpretada a través de los siglos. Y siempre diremos que somos católicos en cuanto a la verdad de Dios, reformados en cuanto a los errores de los hombres, y como dijo San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo accesorio, libertad, y en todo, caridad. Yo hoy he venido con la vestimenta que se ponen los pastores protestantes bautistas, ¿de acuerdo? Y es lo que suelen hacer en muchas denominaciones, el tener su propia vestimenta, y lo hacen por respeto a la congregación y también señalando, en cierto modo, el no querer ser ellos los que, no sé si os habéis fijado la corbata tan bonita que tengo, en su caso pues nadie se fijaría en ese sentido porque estaría acostumbrado a verle. No voy a explicar las cosas que él ha explicado porque las ha explicado fenomenal. Luego, si al final hay alguna pregunta, pues también podemos tratar de contestarla. Pero vamos cada grupo a darle su lugar, su explicación, y además hacerlo desde el máximo respeto. Ahora vamos a ver a la Iglesia Evangélica Española, que él va a explicar en qué consiste esa iglesia unida. Es que no quiero adelantarlo. La Iglesia Evangélica Española. Me habéis pedido que os presente algo de nuestra iglesia en un vídeo cortito, y esto está muy bien, sobre todo para un pastor que pueda resumir lo que es su iglesia y su vivencia en algunos minutos. En principio, nuestra iglesia es una iglesia unida. Unida porque recoge varias tradiciones, varios movimientos de la Reforma, y hace de ellos, a mitad del siglo XIX, una sola iglesia. Por eso toma el nombre de Iglesia Evangélica Española, porque su vocación es la unidad. En el lenguaje ecuménico mundial, esto se denomina una iglesia unida. Y nuestra identidad tiene, por tanto, dos confesiones fundamentales, metodista y presbiteriana, y tuvo en su origen también unos movimientos, sobre todo en el norte de España, de iglesias congregacionalistas, también de denominación presbiteriana, y de iglesias luteranas que se sumaron a una causa común de formar una sola iglesia, y de que esa iglesia tuviese un testimonio unido ante la necesidad que había en nuestro país. Esta iglesia, con estas tradiciones, que ya os digo, sobre todo marcan su manera de ser metodista y presbiteriana o reformada, son sinónimos, presbiteriana o reformada, tiene un gobierno eclesial basado en el gobierno de los ancianos, basado en la democracia del Espíritu Santo, que podríamos llamar. Es decir, cada comunidad local tiene un consejo, que es su máxima autoridad, y el pastor o la pastora dependen de este consejo. Estos consejos se reúnen territorialmente en lo que denominamos presbiterio, es un consejo de consejos de ancianos, y estos territorios y comunidades locales se reúnen cada 2 años en un sínodo, que tiene el sentido de caminar juntos, y es una forma de asamblea general. De hecho, nuestra jerarquía es que el sínodo es la máxima autoridad en nuestra iglesia. Es decir, la iglesia reunida en asamblea es la máxima autoridad en nuestra iglesia. Y sucesivamente, por principio de subsidiariedad y por lo que entendemos la tradición apostólica y bíblica,
los consejos territoriales y los consejos locales son los que toman las decisiones que luego el cuerpo de la Iglesia va realizando. En el seno de estas decisiones, cuando se reúnen y se toman por consenso y se toman decisiones, son de obligado cumplimiento para toda la Iglesia de la IE. Es lo que se denomina el sistema de gobierno presbiteriano sinodal, es decir, consejos de ancianos en los diferentes niveles de la estructura y sínodos o asambleas a nivel local, territorial y estatal. Respecto del bautismo, nuestra Iglesia practica el bautismo de niños y acepta el bautismo de adultos porque reconoce que la gracia de Dios es mayor que el conocimiento que nosotros tenemos de ella. E insistimos en esta gracia y, por lo tanto, tenemos una práctica del bautismo de niños y del bautismo de adultos y tenemos un reconocimiento mutuo del bautismo con otras iglesias evangélicas y con la Iglesia católica. No practicamos el rebautismo, volver a bautizar a las personas que ya están bautizadas. Para nosotros la Santa Cena tiene el carácter de las iglesias de la Reforma, es decir, presencia espiritual de Cristo en la celebración del pan y del vino vivo en medio de la comunidad, sin una transformación ni del pan del vino, como es para toda la Reforma protestante, pero sí reconocemos una presencia espiritual. Como explicaba esta estructura, las relaciones entre las iglesias de la denominación es de formar un solo cuerpo. Nosotros somos una sola iglesia con diferentes lugares de culto. Y los tipos de culto son de diversa índole. Tenemos cultos de testimonio, cultos de compromiso, cultos de adoración y de celebración de la cena. Celebramos especialmente la Reforma y todo el año litúrgico. El mantenimiento de los pastores depende de las comunidades y respecto de la ordenación de la mujer, nosotros desde los años 50 tenemos una iglesia que no distingue y no genera ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres. Creemos que es el Espíritu Santo el que se manifiesta llamando a las vocaciones de mujeres, de hombres o de cualquier persona dentro de la vida de la Iglesia. Y este respeto a la acción del Espíritu Santo nos lleva a ser una Iglesia que evita todo tipo de discriminación. Muchas gracias. Ellos también se revisten normalmente. Él no ha salido revestido, pero ellos suelen llevar una sotana negra con esos dos famosos corbatines blancos, típico de las fotos de cuando sale la Reforma, ¿no? El traje, digamos, de los reformados. Por supuesto, como bautistas, nos llama mucho la atención de las dos denominaciones que hemos visto hasta ahora, que ellos son pedobautistas, es decir, ellos bautizan a niños, pero han explicado perfectamente el sentido que tiene, ¿no? No lo voy a profundizar en ello. Cada decisión que toma una denominación, saber que es fruto de trabajo en las Sagradas Escrituras y conclusiones a las que han llegado a través de las Sagradas Escrituras, a las cuales nosotros a lo mejor hemos llegado a unas conclusiones diferentes. Y en relación a los bautistas hemos visto también cómo el sistema de relación entre las iglesias es muy diferente al nuestro, en el sentido que nosotros respetamos, y lo hemos dicho en los principios bautistas, hemos hablado de esa independencia de las congregaciones, y habéis visto aquí cómo hay esa no ya interdependencia que nosotros también defendemos, sino esa real dependencia entre ellos. El siguiente grupo es el de las iglesias de Cristo. Va a hablarnos, los de antes eran personas muy importantes dentro de su propia denominación, nos va a hablar el señor Monroy, Juan Antonio Monroy, que alguna vez le hemos tenido aquí también predicando. Esto ya se puede considerar un documento histórico, el tenerle a él hablando con nosotros, ¿eh? Es alguien muy apreciado, sobre todo por sus escritos. Yo no sé la de miles de libros que debe tener ya escritos. Y él es, en cierto modo, quien el movimiento de la restauración, que se llamaba, de las iglesias de Cristo, quien sobre todo lo hizo crecer en un tiempo. Vamos a escucharle. Hola, soy Juan Antonio Monroy. Hablo desde mi oficina en Madrid para responder a 9 preguntas que me ha planteado el hermano Raúl López. La voz en off es de Juanjo Bedoya, quien está manejando el equipo técnico. Primera pregunta. ¿Qué distingue a tu denominación? Pues la distingue la creencia de que tanto la Iglesia como el cristianismo en general
deben ser restituidas a los principios del Nuevo Testamento. Segunda pregunta. Sistema de gobierno eclesial. Tenemos ancianos, diáconos y predicadores. Preferimos llamar predicador al hombre del púlpito y no pastor, porque en las cartas de Pablo los ancianos son también pastores. Tercera pregunta. Posición ante la Santa Cena. La celebramos todos los domingos, siguiendo las enseñanzas de los cristianos del Nuevo Testamento, donde leemos que el primer día de la semana se reunían para partir el pan. Cuarta pregunta. Posición ante el bautismo. Las iglesias de Cristo bautizamos a las personas inmediatamente después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Hacemos esto siguiendo lo que estableció el apóstol Pedro el día que bautizó a 3.000 personas, según capítulo 2 en el libro de Hechos. Nosotros no tenemos una organización central. Funciona entre nosotros un Consejo Nacional que se renueva cada 4 años. Las iglesias se relacionan entre sí al menos una vez al año en un encuentro a nivel nacional. Siguiente pregunta. Relaciones entre las iglesias de la denominación. Muy bonito. Las iglesias de Cristo no tenemos una organización central. Funciona entre nosotros un Consejo Nacional que se renueva cada 4 años. Pero uno de los principios que más respetamos es la independencia de cada iglesia. Aún así, se reúnen una vez al año para celebrar un encuentro a nivel nacional. Otra pregunta. Tipos de culto. Los normales, querido Raúl. Los cultos nuestros consisten en cánticos de alabanza, oraciones, lecturas de la Biblia, la Santa Cena, ofrenda, cántico y oración de clausuras, como en casi todas las iglesias. Siguen las preguntas. Mantenimiento de los pastores. Cuando las iglesias de Cristo empezamos en España, en diciembre del año 1964, naturalmente recibíamos ayuda para el sostenimiento de nuestros predicadores o pastores, como ustedes los llaman. Ahora mismo no. Ahora en el año 2021, absolutamente todas las iglesias de España pagan a sus predicadores. Última pregunta. Papel de la mujer en el pastorado. Amigo Raúl, ¿qué pregunta? En Lucas 8, 1 al 3, se habla de un grupo de mujeres ricas que seguían a Jesús y le ayudaban de sus haciendas. No sabemos si también predicaban. No lo dice la Biblia. En 20 siglos de cristianismo, tú lo sabes también como yo, el tema no ha sido resuelto. Yo no me pronuncio a favor ni en contra de que la mujer predique en la iglesia, porque no tengo el tema claro en mi mente ni en mi corazón. Pues efectivamente es una eminencia, él es de los que se relacionaba con nuestro pastor el señor Rodrigo y es de esa época y sigue, como veis, trabajando para el Señor. Solamente contar una peculiaridad de él, de su denominación. Cuando yo era jovencito, alguna vez fui muy pequeño,
y teníamos reuniones interdenominacionales. Nosotros decíamos, los de las iglesias de Cristo son los que no tienen instrumentos en sus cultos. Él no lo ha nombrado. Y no lo nombra porque ha habido también una evolución en esto. Ellos, efectivamente, en los años 80, en la mayoría de las iglesias no usaban instrumentos en el culto. Ahora, en el 90% de las iglesias sí que los usan, pero la iglesia suya, que es la, digamos, principal o cabecera, que está aquí en Madrid, en la calle Teruel, la más histórica, ellos siguen sin utilizar instrumentos. Esto como una peculiaridad especial. Continuamos con las asambleas de hermanos, que es el siguiente. Este es el PowerPoint que ellos no nos han podido mandar a última hora un vídeo, sino me mandaron un PowerPoint y entonces rápidamente yo os presento lo que ellos, cómo se presentan. El deseo y lo que distingue a la denominación es mantener la comunión con todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, independientemente de la denominación a la que estén adscritos. Entre quienes se congregan en las llamadas asambleas de hermanos está muy extendida la convicción de no ser una denominación, sino una familia de iglesias que comparten los principios cristianos y fundamentales. No obstante, dada la diversidad de iglesias evangélicas existentes, hay algunas características que se mantienen en la mayoría de estas iglesias. Y las principales características son una iglesia local compuesta solo por creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes, la celebración de la mesa del Señor, que ellos lo celebran cada domingo, como hacían antes también y nombraba las iglesias de Cristo, la sola Escritura como la centralidad de la Sagrada Escritura, la libertad del Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo con los dones que Él ha repartido entre todos los miembros de la Iglesia, pasión por la predicación del Evangelio y la obra misionera, total dependencia de Dios para las necesidades económicas y esperanza en el pronto regreso del Señor. Sistema gobierno eclesial dice que hay una determinación de ser fieles al modelo del gobierno eclesial de las iglesias del Nuevo Testamento, aunque hay variedad, suelen ser congregacionales, con un consejo de ancianos, un consejo de diáconos, y algunas tienen incluso algún anciano y pastor diferente del consejo. Hay alguna anciana y alguna pastora, pero eso no es lo habitual. En algunas participan hermanas en el consejo de la iglesia y hay reflexión sobre este tema en algunas otras iglesias. Como nos ha dicho también Monroy antes, es un tema que todavía se sigue discutiendo. En cuanto a la jerarquía eclesial, ellos tienen asambleas de iglesias con ancianos, pastores, diáconos y responsables de las distintas tareas. En la mayoría de los casos, los ancianos y pastores se sostienen por su propia actividad laboral, es decir, no son trabajadores a todo tiempo dedicados a la iglesia. Y de manera que no se sostienen mediante los fondos de la Iglesia. En cuanto a tipos de culto, nos dice que hay variedad, generalmente hay tiempo de alabanza, tiempo libre de participación con oración y pasaje bíblico en torno. Esto, por ejemplo, es algo que también a nosotros nos llamaría la atención porque no lo hace cualquiera, porque todo el que lo hace ya sabe, digamos que lo tiene en cierto modo preparado, ¿no? Pero en el propio culto hay intervenciones con lecturas de inspiración hacia otros. Eso no pasa en la celebración de la Santa Cena. Ellos tienen Santa Cena y tienen predicación de la palabra. En la Santa Cena la celebración es cada domingo con pan y vino, en la que se invita a participar a todos los creyentes bautizados. En algunas iglesias lo que hacen es un culto evangelístico los domingos por la tarde. Tiene una reunión de oración semanal, como tenemos nosotros, y algunas de estas iglesias tienen grupos en los hogares y se reúnen semanalmente. La posición ante el bautismo es que se bautiza a las personas después de que han creído en el Señor conforme testifica el Nuevo Testamento y se realiza por inmersión, los anteriores también. Relaciones entre iglesias de la denominación, dado el carácter abierto de la comunión, un porcentaje importante están agrupados en la Coordinadora de Asambleas de Hermanos de España, que agrupa diferentes asambleas de hermanos e iglesias afines. Y también existen a nivel autonómico el mismo tipo de coordinación. Se mantienen conjuntamente el Fondenbank, que es un fondo económico para el sostenimiento de obreros, proyectos misioneros, proyectos formativos, como son las escrituras online en Barcelona, el proyecto Éfeso, que es un centro de formación, el CEF,
el CEF, el Centro Evangélico de Formación Bíblica, Fe y Ministerio, y la revista Edificación Cristiana, pues que también es una revista histórica, y varios ministerios evangelísticos. Es decir, no, él lo ha nombrado, ¿no? El papel de la mujer también es un papel, digamos, en discusión, por decirlo de alguna manera, y todos entendéis también lo que significa. Es lo que él quiere decir. En muchas cosas son similares a nosotros en esa independencia que tiene cada iglesia. Y esto último que hemos leído del Fondement no es que distribuyen el dinero entre los pastores de cada iglesia, sino va más dirigido a los que hacen una función misionera, evangelística o de formación dentro de su agrupación, no tanto para quien dirige iglesias, que por ejemplo cuando veíamos a los anglicanos, en ese caso sí que lo que hacen es de la caja central, dividen y todos los pastores cobran exactamente igual según lo que hayan recibido. Muy bien, pues les damos las gracias también al hermano Fernando Redondo. Pentecostales, los siguientes, es el grupo denominacional más grande. En la lista que enseñaba antes dentro de la FEREDE es también la lista más larga de variantes. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes, digamos, agrupaciones, a veces son simplemente locales y a veces son realmente distintas unas de otras, ¿vale? Quien va a hablarnos es Esteban Muñoz, que es se va a presentar, el presidente de FADE, ¿no? Que es, digamos, la federación, en cierto modo, más representativa de los pentecostales en España. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas mis hermanas y hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Madrid. Algunos conozco, la mayoría no. Así que yo soy Esteban Muñoz de Morales, pastor en Córdoba, pero a la vez también vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Asamblea de Dios. Y me ha pedido Raúl López que pueda compartir brevemente las características principales que nos caracteriza a nuestra denominación de Asamblea de Dios. Obviamente esto creo que es una muy buena idea y contribuye a conocernos más y además también sentirnos más cerca y más unidos como cuerpo de Cristo que somos. En primer lugar, en cuanto al sistema de gobierno eclesial, es un sistema congregacional, igual que la Iglesia, la mayoría de las iglesias bautistas. Nuestra posición ante la Santa Cena es que es una ceremonia conmemorativa, Entonces no hay un aspecto doctrinal más allá de lo que es la representación de sus respectivos símbolos. En cuanto al tema del bautismo, totalmente afín a la doctrina bautista, la persona tiene que ser adulta y a la vez tiene que ser esa persona sumergida en agua por inmersión. En cuanto a la jerarquía eclesial, si la hay o no la hay, bueno, nos gustaría que se pudiera desarrollar mucho más ese sacerdocio universal, donde todos los creyentes son iguales delante del Señor y se desarrolla la función en base a dones. Creemos en el pastorado también, liderazgo y responsabilidad del pastor principal, y normalmente las iglesias tienen el pastor principal y le acompañan pues un equipo de personas que cada iglesia le suele llamar de forma diferente. Consejo de ancianos, consejo de iglesia, consejo pastoral, pero obviamente queremos la labor de equipos, aun cuando hay una persona al frente con la visión. En cuanto a las relaciones entre las iglesias de la denominación, nosotros mantenemos mucho lo que es la propia autonomía local de la iglesia, tanto en su administración como en su liderazgo, como en toda la dirección de la propia iglesia. Por lo tanto, hay una relación de hermandad en los puntos comunes especialmente, en los objetivos comunes, pero son interdependientes. En cuanto a los tipos de culto, pues normalmente desarrollamos lo habitual de cualquier iglesia. Están los cultos de los domingos principalmente, y entre semana que se desarrolla de forma habitual culto de oración, aparte por las diferentes actividades de jóvenes, lo normal en cualquier iglesia. El tema de la escuela dominical no está muy desarrollado, todavía hay iglesias que lo tienen, especialmente las más históricas, pero no suele ser tampoco lo más habitual. Ahora mismo también se está dando un énfasis a la formación en discipulado que se puede desarrollar en esa relación individualizada con personas o con grupos pequeños. En cuanto al sostenimiento de los pastores, cada iglesia local debe ser responsable del propio sostenimiento tanto en el salario como en las diferentes cotizaciones salariales sociales que le corresponde al pastor. No hay un fondo común de la denominación. Ojalá tuviéramos los recursos posibles para poder también
sobre todo cubrir a las iglesias pequeñas o a las iglesias que se inician, ¿no? Pero realmente lo que se desarrolla es que cada iglesia es responsable, cada iglesia local es responsable de la administración y a la vez también del sostenimiento de sus propios pastores. En cuanto al papel de la mujer en el pastorado, es uno de los aspectos también muy fuertes que se desarrolla en nuestra denominación porque creemos en el pleno ministerio de la mujer. Así, de esta forma también muchas de ellas pues, son pastores en la iglesia. Tenemos 2 credenciales en Asamblea de Dios, ministro y ministro auxiliar. La de ministro auxiliar está en la preparación para ser ministro y ahí se desarrolla dentro de la credencial de ministro diferentes funciones como especialmente el pastorado, evangelístico, maestros. Entonces se agrupa todo con la credencial de ministro y ahí no hay distinción entre hombre y mujer. De hecho, varias mujeres son pastores, incluso en este momento tenemos en el Consejo Ejecutivo una mujer y es la tesorera, así que realmente el cargo es relevante y muy importante. En cuanto al tema de la doctrina o énfasis bíblico especial, pues realmente, lógicamente, en la vigencia actual de los dones del Espíritu Santo y el animar a cada creyente a que busque apasionadamente el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que nuestro mensaje es cristocéntrico y que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y Cristo es la verdad. Por lo tanto, ese mensaje neumatológico es realmente el que nos lleva a tener un mensaje cristocéntrico que pueda realmente resaltar el nombre del Señor. Nada más, un saludo, que Dios bendiga y que siga también esta línea de conocimiento mutuo y de esta forma cocinarnos mucho más en el cuerpo de Cristo. Espero veros personalmente. Que el Señor os bendiga y un saludo desde Córdoba. Como digo, el grupo más importante, o en tamaño sobre todo, dentro de todos los grupos denominacionales. Hay muchas de las cosas que él, conforme las ha contado, nos podemos identificar plenamente con ellos. Incluso él, cuando ha dicho que creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, nosotros creemos también en eso. Lo que pasa es en la manera en que eso se aplica y en la manera en cómo nosotros los entendemos, es un poco diferente, que no lo voy a explicar ahora porque no es lo que corresponde y que si alguien quiere profundizar el tema, yo le digo cómo puede hacerlo y cómo poder conocerlo más, pero no es ese el objetivo, sino con respeto a escucharles. Sí decir una cosa, ¿no? Hay mucha gente que identifica a los pentecostales con los que levantan las manos, con los que tienen unas expresiones muy exageradas, ¿vale? Gente con expresiones exageradas las hay en todas las denominaciones exactamente igual. Bautistas de la UEB, incluso anglicanos en la IE, en todas hay igual. Lo que pasa es que los pentecostales llaman más la atención en cierto modo y a lo mejor puede ser un poquito más común en cuanto a cómo entienden ellos la vigencia de los dones del Espíritu Santo, pero no son únicos de ello. La Iglesia de Filadelfia no la vamos a presentar porque en el fondo su teología y manera de entenderlo es netamente pentecostal. Lo que pasa que es una iglesia que tiene una serie de cosas identificativas que tiene que ver con el tipo de etnia de las personas que pertenecen a la Iglesia de Filadelfia, principalmente gitanos, ¿vale? Pero hay gente que no es gitana y que también está dentro de las iglesias de Filadelfia, ¿vale? Hay que saberlo. Muy bien, y por último, el último grupo que os voy a presentar es el grupo de los adventistas. Los adventistas están dentro de la FEREDE. Lo más peculiar de ellos, que no lo nombra en ningún momento Óscar López, no es familiar mío, aunque se apellide como yo, es que ellos no celebran sus cultos en domingo. Domingo tienen celebraciones y más, sino su culto principal lo hacen el sábado por la tarde. Vamos a ver lo que nos cuenta Óscar. Hola, estimados hermanos, mi nombre es Óscar López y soy pastor en la Iglesia Adventista desde hace unos 22 años. Permitid que comparta algunos elementos relacionados con nuestra Iglesia, con el deseo de compartir y daros a conocer algo de nuestra vivencia espiritual. Agradezco a Raúl López por la oportunidad de compartir algo de nosotros para poder conocernos un poquito mejor. Voy a estructurar mi respuesta en base a los propios puntos o preguntas que él me hizo. En cuanto a las iglesias, nuestra forma de organización, la relación que las iglesias adventistas tienen entre sí, os quiero decir que nuestra iglesia tiene una organización peculiar.
Lejos de ser congregacionalista, donde cada iglesia es autónoma e independiente, todas las iglesias adventistas están vinculadas a través de la unión de iglesias que en la actualidad tengo el gusto, el placer de presidir. Desde las oficinas de la Unión velamos por el buen funcionamiento de las iglesias, enviando pastores y administrando los diezmos de todas las iglesias. En el liderazgo aplicamos el principio de Jesús: entre vosotros no será así. No se trata de jerarquía, sino de servicio a la iglesia por la que Cristo murió. Cada 5 años celebramos una asamblea donde acuden delegados escogidos por las iglesias, en las que renovamos la dirección de la iglesia a nivel nacional. En la actualidad contamos con unas 160 iglesias y grupos en todo el territorio nacional. Somos alrededor de 20.000 adventistas en España. Y más allá de nuestros desafíos culturales, lo que nos une es la esperanza del pronto retorno de Jesús. En cuanto a nuestra posición ante la Santa Cena, las iglesias suelen celebrar este rito una vez al trimestre. Siempre lo hacemos conforme al relato de Juan 13 y 1 Corintios 11, es decir, unimos el rito de la humildad, el lavamiento de los pies, los unos a los otros, y la participación en la cena del Señor con mosto de uva sin fermentar y pan sin levadura. Anunciamos el rito con tiempo para que podamos aplicar la enseñanza de Pablo cuando nos dice: examinaos a vosotros mismos. En cuanto al bautismo, es por inmersión y es el resultado de un estudio sistemático de la Biblia y una comprensión clara de la obra salvífica de Jesús. En relación a los pastores, todos los pastores adventistas tienen el mismo salario, establecido de forma solidaria por los diezmos que toda la feligresía envía a la Administración Nacional para que la administre. En nuestra iglesia no practicamos la ordenación de la mujer al ministerio, puesto que un gran sector de nuestra iglesia no considera tal acción como algo apropiado. En la actualidad hay todo un debate al respecto y entendemos que es una cuestión que seguirá siendo debatida en el futuro. Sin más, estimados hermanos, habiendo hecho una muy breve presentación de la Iglesia Adventista en España, los saludo con mis mejores deseos para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Que, como dice la Escritura, queridos hermanos, podamos llegar a ser uno en Cristo y compartir el gozo de la salvación por gracia a través de Jesús, el Hijo de Dios. Les saludo con cariño. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues lo último que ha dicho tiene que ver un poco con lo que ha sido el propósito de toda esta clase. Con esto vamos a terminar. La idea de ser uno en Cristo, bajo mi punto de vista, no implica que todos seamos de la misma forma, que seamos iguales, que seamos del mismo color y que tengamos las mismas costumbres. Hay cosas culturales, hay cosas que nos definen por historia, por tradición, y que vamos a respetar lo que otros hermanos en la fe, personas que se entregan a un Cristo al mismo que nosotros predicamos, vamos a respetar en su posición. Por eso yo os animo, primero, nunca a ridiculizar algo que no entendáis o algo que no comprendáis, sino hay que amarles desde la diversidad. No asustaros tampoco, puede ser que algo no os guste, y algo que no os guste, pues iros a una iglesia bautista si ahí está lo que os gusta. O si no, también animo a lo contrario. Si alguien está más a gusto en otra de estas paletas tan grande que hemos presentado de colores, bueno, y ya os digo que es pequeñísima comparado a lo que en realidad hay, pues también hay que hacerlo siempre desde el respeto. Sí que hay que conocerse para saber también a dónde va cada uno, ¿no? Y cuando va a un sitio, pues saber qué es lo que creen unos y otros. Nosotros ya hemos explicado en los otros vídeos que hemos preparado los principios bautistas. Seguro que a través de las clases de escuela dominical, donde os animo a no faltar, os animo a asistir. En las clases de escuela dominical se explican todas las doctrinas, pero de una manera sistemática y en relación al texto bíblico, y de una manera también amena, sobre todo para personas que han estado a veces toda la vida estudiando la Biblia y que no tengan la sensación de que volvemos a repetir la misma lección de siempre. Y tratamos los profesores pues de que tenga una presentación incluso diferente, y lo hacemos usando diferentes materiales para ello, de manera que sirva esta cuñita también para todos aquellos que no suelen ir a la escuela dominical o que están pensando si incorporarse o no. Si alguien tiene alguna pregunta, la contesto, pero lo que no vamos a hacer es que nadie nos explique su experiencia cuando ha ido a una de estas iglesias. No lo vamos a permitir porque no hay tiempo para ello, ni era el objetivo. Si hay alguna pregunta clara que quiera hacer alguien, que levante la mano y la aceptamos, sobre todo si es fácil y podemos contestarla. Maximiliano nos habla de Elena White, que es, digamos, un poco la iniciadora de este grupo, la cual hizo una profecía.
Pero igual que nosotros tenemos nuestros propios profetas, entre comillas, yo he citado hoy a Samuel Pérez Millós, que es alguien que además está vivo, que hace una interpretación del texto muy buena, pues ellos siguen citando a Esther White, a Elena White, en ese sentido. Efectivamente la siguen citando, pero ellos también le dan el sitio que tiene que ver. Es cierto que igual que vas a otras iglesias y te encuentras pues los escritos de Spurgeon, que hay gente que se hace cuadros con los escritos de Spurgeon, y es el profeta del príncipe de los predicadores, por nombrar gente, ¿no? Pues en ese sentido ellos la siguen respetando, en cierto modo, y yo las cosas que he leído en general, porque sí que he leído las cosas que ellos ponen, pues no son cosas que vayan en contra de mi fe, de mis creencias, ni nada por el estilo, pero no le dan ese valor que en cierto modo le daban. Han evolucionado en ese sentido. Por eso digo el desarrollo, lo he dicho al principio, el desarrollo que ellos han tenido en doctrinas, creencias y usos y costumbres. ¿Alguna pregunta más? Pues acabamos en oración. Señor, solo queremos darte a ti toda la gloria. Padre, gracias por lo que hemos visto, aprendido, Señor. Gracias por esta paleta de colores que hay, Señor, bajo tu mano, y todos reconociendo que tú eres nuestro Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a saber respetarnos unos a otros, pero sobre todo, como dices en tu palabra, a saber amarnos, Señor. Te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.